Camilo, y muy bien el testimonio, todo el tiempo de los 50 buscando un proceso de revolución pacífica. Yo no llamaría un tema de infiltración, pero la única opción que queda, que además es un proceso represivo, es la opción insurreccional. Camilo, si no se remonte, lo mata. Y entonces hubiéramos tenido Gaitán y Camilo. No, Camilo se insurreccionó y lo pegaron porque no servía para ser guerrillero. Porque cuando uno es cristiano, no sirve para la vaina. ¿Por qué? Porque en la emboscada entran los soldados a la emboscada, esos 4 metros. Usted tiene que dispararle al que le toca. Camilo no le disparó al que le tocó, se parapeteó y le disparó a él. De la misma forma murió 8 años después Domingo Laín, igualito. O sea, que el camino de la muerte, el camino del sacrificio es un camino de testimonio. O sea, el amor sincero y eficaz termina en la sinceridad del sacrificio y la eficacia de que eso sea correcto. ¿Sí? Pero eso es lo que es teología de la liberación. Pero eso hay que entender a Dios que es eso. ¿Sí? Y me imagino que ustedes no son muy cristianos. Pero hay que entender ese mundo, porque ese es el mundo de nuestro país. ¿Sí? O sea, Camilo lo que le dijiste es: esta es la sociedad más conservadora de América. Pero el tema fuerte que me dieron era el eje lo estudiantil de ayer y de hoy. En Camilo. Entonces yo voy a insistir muy por ahí. El 4 de julio de 1964 salieron 2 marchas de Santander, una de Bucaramanga y otra del Cerro de los Andes. La una fundó al frente de José Antonio Galán del Ejército de Liberación Nacional y la otra venía a pelear aquí en Bogotá, de la marcha comunitaria estudiantil de la Odesa, de la Asociación Universitaria de Santander, para que se fuera a Villarreal, que era el rector de la UNICEF. El mismo día salió el rector Martín. No era, como después van a decir, la combinación de las formas de lucha, ni nada más. Era que se consideraba, ¿cierto?, que había que generar un proyecto que recogiera lo cubano y un proyecto de masa. Esa marcha comunera, lo que se llama así, recuperó en la memoria de los colombianos la insurrección de los comuneros del 1781. ¿Sí? Y llegó hasta Bogotá, no como la del 1781 que la traicionaron en China. ¿Sí? Y pudieron tumbar a Villarreal. El 18 de octubre del año pasado muere en París el dirigente más importante de esa marcha comunera, que se llamaba Germán Sarmiento Vega, compañero de ese que sale con Camilo siempre ahí en la foto, Jaime Ramírez, que era el dirigente de masa. El 18 de octubre yo estaba en la Universidad de Cundinamarca, en Soacha, y me llamaron del Congreso de los Pueblos Americanos empezaba crímenes que hubieron la discusión contra la ley de la universidad. Yo le dije a los estudiantes: el proyecto es como premonitorio. O sea, que hoy se muera Germán, murió de pobre, hermano. Pero ¿qué le pasó a Germán? Él hizo la marcha. Se subió al monte, fue dirigente guerrillero. Y después de una asamblea que se llamó la MUPI, 4 personajes que eran Ricardo de la Parada, Germán Sarmiento Vega, Iván Forel y Domingo Rodríguez, les tocó que bajarse porque los iban a considerar. Entonces este hombre se fue por Europa, lo salvó que su maestro, el gran organizador del ELN, no es ni Fabio, ni esas cosas que se dicen, sino un secretario de Educación de Santander que se llamaba Gustavo Vargas Martínez, que también murió, y que fue el que le ayudó a nuestro abogado a ser el general de Chilavín.
Pero lo interesante es eso, o sea, hace 40 años se dio una movilización social estudiantil muy fuerte y que solo hasta ayer vuelve a retomarse. Entonces, en el momento de Camilo decía, como empieza el mensaje, que no han leído, ¿no? Ahí está, perdón. Y en el mensaje, entonces, empieza que el estudiante es un privilegiado. Y entonces toda la tesis de Camilo es, ahora ustedes estudiantes que son privilegiados tienen que ascender a la clase popular, pero también ir a enseñar. Bueno, Camilo no era el gran orador, no era como Martán. Pero lo fuerte de él era eso que publica esa sinceridad. Y además lo argumentaba con procesos técnicos y científicos, porque era sociólogo, expositor, etc. Pero lo más fuerte era su capacidad de juntar lo injuntable, ¿no? Y entonces, esa cuestión, por ejemplo, técnico-científica, cuando él lanza la plataforma de unidad popular y enfrenta a los grupos de presión, él juntaba a los godos con los liberales, él juntaba a Álvaro Gómez Hurtado y a López Michelsen, que eran los dos delfines, y un distinto de Colombia. El otro punto es que él recoge toda esa juventud, o sea, que estaba parado allá en el entierro simbólico hablando de encima de la cúpula del cementerio de la 26 es Armando Correa, que era en ese momento el presidente de la FUN, que también fue el estudiante de agronomía. O sea, y esos estudiantes que encarretaron a Camilo, o sea, Camilo tenía obviamente unos niveles doctrinarios que había sido el que trajo Franz Fanon para este país fue él, el que estaba de tener de la tierra, todas esas cosas que leímos, fue Camilo, era porque los estudiantes que se metían a la guerrilla no eran los de 2,5, ni los que como él no habían ido a clase en el 47, sino los de 5 de todo. ¿Sí? Iván Calderón Tarazona, todavía Ecopetrol vive del proceso de refinación que hizo Iván Calderón Tarazona, que fue en la guerrilla. Pero era un tipo, y Sasa, que fue tan buen estudiante, el sector de Sanadero no lo pudo superar en otros. ¿Sí? Germán Sarmiento del igual, que era un ingeniero de petróleo. El que menos nota fue Jaime Arenas, que también era muy bueno. Entonces, en ese momento, es decir, Elías Ruiz, que es el médico que convence a Camilo y que lo introduce en el laberinto de la insurrección, era el mejor médico. ¿Sabes? ¿Sí? Martínez Quirós, igual, el derecho, etc. Es decir, era lo mejor, la mejor generación de Colombia se fue ahí. ¿Ya? Para ese momento. Entonces, por eso Camilo, me gusta eso del camilismo, no es algo, sino es un conjunto de personas. En el momento en que Camilo se va por el monte, el Papa Pablo VI manda a un padre de Febre, no el reaccionario de Francia, sino un padre, un belga, a que busque contacto con Camilo, porque ellos han escrito ya Popular Progreso y quieren saber por qué, o sea, cuando se entera de que Camilo se venga a la guerrilla, por qué se para la guerrilla. Y entonces ella se fue a buscar a papá, pues se han quedado trabajando en Frente Unido, y dicen que nos dan muchas matemáticas. Entonces llegan y se puso de matemáticas y dicen, no, hermano, nosotros queremos es que nos hable de Camilo y además es que necesitamos un contacto. Buscando el contacto, pues nunca llega, Camilo se muere y no se puede conectar. El Papa quería hablar con Camilo. Domingo Laín murió en la guerrilla siendo sacerdote con obispo. Consuelo Guerra, que fue la única guerrilla que ha tenido el primer comandante una monja es ella. O sea, en el ZLN, que es tan creativo, tuvo una monja. El primer comandante. En cambio, nosotros sí. Ya, el libro, no está viendo el propaganda, daba de 35.000 pesos en la campana. Cuando salió hace como 2 meses, era solo 15.000 en edición popular. No hay que leer, ¿no? Porque está toda esta historia del cristianismo, todo este sentido,
en vivo y en directo. Y no solo, entonces, en el estudiante universitario, sino eso que sembró Camilo, que es Golconda. Golconda básicamente, ¿por qué surge? Primero porque la gente en el seminario, los que han visto a Camilo ya grande, René García, Luis Currea, los estudiantes del seminario, cuando muere Camilo dicen, bueno, ¿qué murió este hombre? Y entonces René, por ejemplo, ahí cuando hacen eso, hace una misa en su parroquia, y entonces lo echan abajo. René era el coadjutor de la parroquia del 7 de agosto, que es una de las que más plata de Bogotá, y entonces lo echan abajo para Lorenzo. O sea, porque la curia es un aparato de dominación. Y la verdad era que a partir de Camilo se le quitó esa pata a la dominación. Miren, el ELN existe porque es cristiano. O sea, sin la teología de la liberación, el ELN se había acabado con la operación anónima. Ahí acabó. Lo refundó Manuel Pérez. ¿Y eso cómo lo refundó? Por el trabajo de Golconda, por los medios, por todas esas cosas que se hizo en todo este país. ¿Sí? Hay unas cosas en el momento del 72. Camilo, oigan esto que le manda, Camilo tenía acción continental a los estudiantes de la UCB, que era la tan famosa, la Universidad Central de Venezuela. Dice, septiembre 29 de 1965, Bogotá. Quiero presentar un saludo revolucionario a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, vanguardia de los estudiantes revolucionarios de América Latina y por lo tanto vanguardia de nuestra revolución continental, en donde los universitarios han sido la chispa inicial y aún los promotores siempre y cuando hayan podido ascender a la clase popular, viviendo con los elementos de base sin paternalismo, más para aprender que para enseñar. El compromiso real de los universitarios con las masas obreras y campesinas será la garantía y prueba de su formación revolucionaria. Estas masas son de pobres latinoamericanos, de pobres del mundo. Ellas nos enseñarán y obligarán a que luchemos juntos para la liberación común de Venezuela, Colombia y Latinoamérica entera para completar la obra de nuestro libertador, por la revolución hasta la muerte. Septiembre del 29 de 1965. ¿Y por qué le mandaron los de la UCB? Porque es que los de la UCB eran más radicales que nosotros. Las FARC venezolanas retuvieron a Di Stéfano por pidiendo la libertad de Luis Mantoy, que era preso en Vietnam. ¿Sí? Y desfilaron los de la UCB, desfilaron como guerreros y hacían los asaltos y tal cosa. O sea, ahora, ¿por qué no existió la guerrilla venezolana? ¿Y por qué sí la colombiana? Era una cosa que tenemos que preguntar. ¿Sí? Y esas son interrogantes que deja el proceso de Camilo. Pero este mensaje lo quería sobre todo porque yo, aunque termina él en el tema campesino, pero más por una decisión de la práctica guerrillera, que fue ese campesinismo que produjo que los citadinos fueran fusilados, y el primero fue que se murió en esos caminos, terriblemente. Lo que produce la teoría camillista es los pobres, que es una noción que viene del cristianismo, y por eso se introduce a la clase popular. Y la clase popular es una categoría que todavía no se ha desarrollado a fondo en el feminismo, pero sí existe, y que son los ruralizados, los que ayer ruralizaron la ciudad en la emigración por la primera violencia. En eso es decir, por ejemplo, Camilo es un ser inusual. O sea, Camilo levanta la plata para la investigación de la violencia en Colombia, y la levanta con su amigo, que es Emilio Urrea, que era el Montoya de la época. Es decir, Juan Pablo Montoya. Era Emilio Urrea, el de que andaba con el jaguar del carro y dijo, no, necesito $10,000, hacemos la Fundación para la Paz, y se levantó la plata, la puso para auto, y se le dio a Germán Guzmán, a Eduardo Maña y a Orlando, y se hizo la violencia en Colombia, que revolucionó este país, porque este país no
Y eso que dirán, no, miren, nos mataron así, pero creo que encontró en el libro, etc. Eso abrió los ojos. Hoy yo no sé qué nos toque para abrir qué, pero hay que abrirlo. Estamos todos viendo el presidente del caracol.